Bienvenidos a La Silla Vacía, soy Daniel Pacheco, editor general. Un saludo a toda la gente que nos ve a través de la poderosa señal abierta de Canal 1 y a los que ven a través de nuestro YouTube. Seguimos mirando qué tanto ha cumplido el gobierno de Gustavo Petro luego de 3 años, las grandes promesas de su campaña, hoy en especial la de haber revivido el agro en Colombia. Estamos desde la redacción. Y estamos con Edgar Quintero. Edgar Quintero cubre el gobierno de Gustavo Petro. Es de Cúcuta, estudió periodismo en la Universidad de Antioquia y tiene uno de los trabajos más difíciles en La Silla Vacía. ¿Qué más, Edgar? ¿Qué más, Daniel? Ya puedo decir televidentes. Y televidentes e internautas. Sí, porque no, por YouTube. A ver, entonces, todo estos, vamos a hablar de dos artículos que Sí. usted hizo y estos artículos para enmarcarlos y estas investigaciones como que nacen de un esfuerzo y de una preocupación que tenemos aquí adentro, de que siempre estamos como corriendo alrededor de declaraciones, de escándalos, de como unas coyunturas que no nos han dejado como sentarnos tranquilos a mirar bien qué es lo que ha pasado estos 3 años, ¿no? Claro, y además porque el gobierno es muy hábil para eso, para poner una agenda que muchas veces no se centra en los resultados concretos del gobierno. Y aquí le pusimos el ojo al sector agro. ¿Por qué? Porque dentro de la retórica del presidente, ese sector, todo el tema de la agricultura, la distribución de tierras, ha sido muy presente, y porque también lo ha traducido en mucha plata para ese sector. Mucha plata. Le voy a poner este clip donde el presidente habla el 20 de julio, Sí. que es como el discurso donde el presidente va al Congreso en la instalación de la nueva legislatura y le dice al país y a los congresistas, mire, esto es todo lo que hemos hecho. Y especialmente en el tema del agro, el discurso del 20 de julio de este año, pues tuvo un pedazo grande. Ahí va. Y de esto que estamos aquí leyendo, resultó que hoy por hoy, en este mes, la agricultura en Colombia creció 7,1% real, mis queridos amigos y amigas congresistas. ¿Recuerda algún antiguo colega mío anterior a mí en este Congreso que en un año la agricultura haya crecido más del 7% anual? Siempre era la cenicienta. Reemplazamos aquí, no yo, otros gobiernos y otros congresos, el café por el petróleo. Entonces el presidente dice, sacamos al agro del hoyo negro, muy a lo Petro, como ese adanismo de antes no había nada y ahora Claro. lo hay todo. Y en principio hay unos números que sí muestran que el agro ha tenido como un papel muy grande en la recuperación económica después de la pandemia. Sí, entonces ahí el presidente rescata la cifra del último trimestre del 2025 del PIB, donde efectivamente el agro es uno de los grandes jalonadores del crecimiento económico. Ahora el presidente dice, estamos sacando del hoyo negro a la agricultura, pero en realidad uno podría decir que de ese hoyo negro está saliendo la agricultura desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz. Ahí hubo como un boom en ese crecimiento. Pero entonces usted lo decía, el presidente tiene unas cifras para dar, y es que dentro del sector tierras, es decir, Ministerio de Agricultura, la Agencia Nacional de Tierras y todas las entidades que componen ese sector, durante los últimos 3 años ha tenido ahí un presupuesto histórico. Y antes de mostrar esa gráfica, creo que es como clave decir que el agro es del corazón del proyecto de izquierda, ¿no? Creo que la visión del presidente Petro y de mucha gente en ese sector es que parte como del feudalismo que aqueja a Colombia tiene que ver con la repartición desigual de la tierra. Muchos de los movimientos de izquierda desde los años 70 han estado vinculados a movimientos campesinos que reclaman tierra y él interpreta como su mandato del acuerdo de paz a través de esa promesa que hace el acuerdo de repartir 3 millones de hectáreas, ¿no? Entonces... Sí, y de hecho, digamos, ese sector ha tenido como, Petro había puesto como agente que simboliza eso, ¿no? Desde Gerardo Vega, Gloria Cuartas, que ha estado en la unidad de víctimas, pero que también tiene un papel ahí dentro de la distribución de tierras. Gerardo Vega, que fue su primer director de la ANT, una ex militante de una de las guerrillas de la costa, que luego hizo una fundación que se dedicó como a ayudar a los reclamantes de tierra en el Urabá. Sí,
Sí, entonces como que ha sido siempre muy simbólico para el gobierno, donde le ha puesto como mucho ojo. Y entonces también le puso mucha plata, ¿no? Y Mucha creo plata. que aquí sí hay como un logro importante y una intención importante como de poner el presupuesto donde están sus palabras, Sí. ¿cierto? Ahí y lo vemos, acá este es como el presupuesto del agro en Colombia desde el 2019. Sí. Y entonces cada barra está dividida en dos colores de verde. El verde más clarito es todo el presupuesto que está en... El agro tiene una cantidad de entidades, ¿no? Sí, tiene Entonces muchas está entidades. la ANT, la ADR, ADR, sí. hay una mar de siglas en el que es fácil Sí, perderse. hay muchas entidades, pero entonces lo que queramos rescatar con este gráfico es la línea verde, es Sí, la Agencia Nacional de Tierras, es sí. la entidad encargada de comprar esas tierras y luego distribuirlas. Y como vemos desde el año 2023, pues hay un salto en todo el sector y sobre todo en la ANT. Claro, entonces 2023 llega a 4 billones de pesos cuando el promedio anterior estaba alrededor de los 2, es decir, casi que duplica el presupuesto. Y en 2024 sí que entra un poco de plata, que estamos hablando de más de 8 billones de pesos, Sí. que entran repartidos, sobre todo para la ANT, que es la que compra las tierras, Sí. en medio de este acuerdo que hizo Cecilia López con la FORI, Con Fedegan. el presidente de Fedegan, que era como que él quería comprarle la tierra a los terratenientes, Sí. que era muy simbólico y que ha funcionado ahí más o menos. Y después Sí. cae el presupuesto, entiendo yo por qué cae. Para el otro año, sí, para el otro año cae. Fundamentalmente en el gobierno nos explicaban porque ellos ya entienden que el mayor esfuerzo ya lo hicieron. Pero entonces expliquemos ese esfuerzo. En 2024, la plata que tuvo la ANT para hacer inversión, para comprar Sí. esas tierras, fueron 4,9 billones de pesos. Eso, digamos, para darle una dimensión a esa cifra, es el presupuesto que tiene una ciudad como Barranquilla. Es la tercera ciudad más importante de Colombia. Entonces eso es mucha plata. En principio, usted mencionaba el tema de la FORI. El objetivo del gobierno era comprar 3 millones de hectáreas. Eso al día de hoy es imposible de alcanzar. Luego eso se bajó a ¿1 millón? 1,5, ¿no? Y hoy ya están en 1,2 millones de hectáreas. ¿Qué es lo que han logrado hoy? La ANT tiene algo que se llama el Fondo de Tierras, que es pues un fondo donde tiene como la disponibilidad que tiene para repartir esas tierras y según sus cifras, muchas de ellas cuestionadas, pero según sus cifras tiene 635.000 hectáreas de tierras. ¿Y eso cómo se compara como con esfuerzos de gobiernos anteriores? Eso realmente es difícil de comparar, ¿no? Sí, Porque es el lío de las cifras de tierras es como meterse ahí, es muy engorroso. claro, pero póngase a pensar que el gobierno de Duque, digamos, lo que tiene reportado es algo así como entre 10.000 y 19.000 tierras entregadas. Hectáreas de tierra. Hectáreas de tierras entregadas. Entonces, digamos, el cambio es, el aumento de este gobierno es significativo. Pero ahora, de esas 635.000, digamos, lo que se podría comparar con el gobierno de Duque es que el actual gobierno ha entregado algo así como 230.000 hectáreas de tierras, la mayoría de ellas de manera provisional y sin titulación. Claro, que es todo el rollo porque si usted no tiene el título para la tierra, pues no le prestan, primero, no la puede vender, segundo, no le prestan contra esa tierra para usted poder invertir y realmente hacerla pelechar, que es una palabra que usted ya me dijo que no le gusta, con la que yo traté de titular una de sus notas y no pudimos, pero pues llegamos allá. Ok, entonces, y la Agencia Nacional de Tierras también tiene como cosas para mostrar más allá como de la compra en términos como de su ampliación territorial, Sí, sí, sí. Ahí Felipe Harman, con quien hablamos para estas historias, siempre pone el mismo ejemplo. que es el que director de la Agencia de Tierras. director de la Agencia Nacional de Tierras, siempre pone el mismo ejemplo y es que un reclamante de tierras en Quibdó, en Chocó, para poder empezar para iniciar ese proceso tenía que viajar hasta Medellín para poder hacerlo. Y fíjese, Daniel, luego vamos a hablar de esas notas de la gente, los beneficiarios, pues es gente realmente pobre, ¿no? Sí. Víctima de la violencia. Entonces, no es una trivialidad que el gobierno ponga oficinas cerca a esas personas, oficinas que les ayudan con abogados, con topógrafos que van y miden las fincas, y uno cuando realmente se acerca a las personas que han sido beneficiadas. Usted estuvo en Córdoba visitando dos de las fincas para toda esta reportería. Exacto, y hay como digamos, las instituciones nacionales se han ganado una confianza, por lo menos en el sector tierras, Sí. de la gente que está allá.
a diferencia de lo que ocurre con los funcionarios regionales y con las instituciones regionales, con las que dicen que no confían y que está ocupada por los funcionarios de siempre. Entonces, como ese legado institucional, digamos, puede ser uno de los grandes legados del gobierno. Claro, y Harman le dice en una entrevista que publicamos con él, para meterle política al asunto, es: temo una contrarreforma agraria en 2026. Sí. Obviamente también hay una intención como de crear una base social Sí. de campesinos que, pues, es decir, ya existía la NUC, hay unas semillas sembradas desde hace décadas de ese movimiento campesino y de víctimas alrededor como del movimiento de tierras. Sí, claro, y el gobierno, digamos, ha aprovechado esta política para hacer grandes hechos políticos, ¿no? El presidente, siempre que viaja a las regiones... Pues solamente lo de Támesis, la finca que usted visitó, de la que ahora vamos a hablar, que era la hacienda de los Castaño. Esa hacienda la entregó a unas víctimas de la violencia, pues con un contenido simbólico muy importante. Sí, sí, exactamente. Y sí, en esos viajes a Córdoba, pues el gobierno siempre aprovecha para hacer estos grandes eventos políticos y definitivamente esta es como una de las razones que va a poner la izquierda en el 2026 para continuar en el poder. Ahora hablemos como de la idea. Listo, puso la plata. Ahora está la idea de que gracias a toda esta plata que ha puesto el gobierno es que la economía colombiana está creciendo mucho más porque está siendo jalonada por el agro. Y ahí es donde un poco está recogiendo los frutos de semillas ajenas. Sí, ¿no? Entonces tengo el tema del café. Usted encuentra, cuando uno mira la cifra del PIB, del Producto Interno Bruto desagregado, ¿no? En el tema del agro, encuentra una historia distinta. Sí, claro. Ahí fundamentalmente lo que encontramos es que digamos, el gran crecimiento del sector agro se da fundamentalmente por el café. Listo, ¿no? entonces esa es la barra verde más alta que está a mano izquierda, que es lo que pone, digamos, en el subsector PIB del crecimiento, es lo que pone más del 20% del crecimiento. Exacto. Y digamos, un sector... ¿Y Petro se puede atribuir éxitos por el café? Claro, eso es la otra parte de la historia, que Petro se atribuye victorias ajenas. Y es porque el café ha crecido, sobre todo porque está con unos precios internacionales muy elevados. Solo para darle una cifra, el año pasado el café alcanzó casi 15 millones de sacos en producción, una cifra que no veía desde 1996. Y los expertos ahí lo que coinciden es que eso básicamente se dio ese incentivo a la producción es por unos precios elevados del café. Hay otros factores internacionales. Los dos productores mundiales, Brasil y Vietnam, han tenido problemas con su producción. Sí. Entonces, digamos, Colombia se está favoreciendo con eso y ahí el gobierno no tiene muchas velas en ese bueno, ahí no sería un entierro, sino una gran celebración que está teniendo el café. Ahí en esa fiesta. Sí, en esa fiesta. Ahí el gobierno no tiene mucho que ver y de hecho, pues, se ha enfrentado muy duro con el gremio tradicional de los... la Federación Nacional de Cafeteros. Ay, ahí nos devolvemos a 2023, cuando, saliendo del gobierno, José Antonio Campo logró moverse para dejar a Germán Bahamón, que es el presidente actual de la Federación Nacional de Cafeteros. Sí, que sigue molestando al presidente. Claro, pues listo. Entonces, ahí parece cosechar semillas ajenas. Él también dice, y el gobierno dice: mire, gracias a nuestra gestión en el agro hemos logrado impactar positivamente la inflación porque abaratamos los precios de los alimentos a través como de nuestra gestión con Monómeros, que es esta gran empresa colombo-venezolana, más venezolana que colombiana, ¿no? Que produce... ¿Qué porcentaje de los, como 20% de los fertilizantes de Colombia? Creo que el impacto es del 15 al 20%. Ellos no producen fertilizantes, ellos lo que hacen es mezclan fórmulas y, digamos, tienen una confianza ganada en muchos productores en Colombia. Ajá. Entonces impactan entre el 15 y 20%. Pero ahí lo que decimos, la gráfica de cómo bajan los fertilizantes, es que ahí también el gobierno es difícil atribuirle una responsabilidad. Claro, entonces miremos ahí esta gráfica que es como de los factores internacionales alrededor de los fertilizantes, y ahí un poco lo que muestra esta gráfica, esta es la línea, marca como el precio, el índice de precios de fertilizantes. Entonces los fertilizantes suben enormemente a partir de junio de 2021, cuando estamos como en el post-COVID, en todo ese problema de los contenedores y de las cadenas de abastecimiento. Luego llega la guerra en Ucrania. Ucrania es un gran productor de minerales necesarios para la producción de fertilizantes. Llega a un tope muy alto y después empieza a bajar, siguiendo una curva más internacional que nacional. Sí, la invasión de Rusia a Ucrania.
La invasión. los pro ucranianos. Pero sí, entonces... Los demócratas. Sí, hay efectivamente, digamos, el gobierno tampoco tiene mucho que ver con esa bajada. Eso es una bajada internacional, digamos, todos los países se han beneficiado por eso. Y, digamos, también es cuestionable que el gobierno incluso se atribuya la responsabilidad de la bajada de toda la inflación, ¿no? De acuerdo. Lo he dicho en muchas notas sobre eso. Y avanzo rápido porque quiero llegar al pedazo como de que hablemos de su experiencia poniéndose un poquito de barro en sus botas muy urbanas, Edgar. Sí. Pobreza. Tengo... perfecto. Entonces, otra como cosa importante es el gobierno ha ayudado a que la pobreza en el campo baje más, es decir, toda esta plata que se está gastando en el campo ha ayudado. La pobreza obviamente se mueve a unos tiempos distintos, ¿no? Pero creo que vale la pena evaluarlo y ahí lo que vemos es que la pobreza monetaria y la pobreza extrema cae en el campo a un ritmo más lento que el que está cayendo a nivel nacional. Claro, ahí hay que decir que pues la pobreza históricamente en lo rural siempre ha sido más alta y en este gobierno no es la excepción. Y digamos, los últimos datos de la pobreza monetaria que el gobierno Sí. celebró, porque fueron cifras récord, creo que desde 2012 no teníamos Sí. unas cifras tan bajas, lo cierto es que en el campo disminuyeron mucho más. Mucho menos. Mucho menos, perdón. Si en lo nacional la caída creo que fue algo así de 3,2 Sí. puntos, en lo rural fueron de 2 puntos, ¿no? Y la pobreza extrema en lo rural sí que fue mucho Claro, menos. está plana. Y esta última, que es otra como afirmación importante que hace el gobierno acerca de su política de créditos, y es, nosotros vamos a lograr que todos los créditos, en el sector agro hay una vaina que se llama inversiones forzosas, usted ahorita me lo explica mejor, pero es que hay unos bancos que están obligados a meter una plata en créditos y ellos... Todos los bancos. Todos los bancos. Ellos decían, queremos que estos créditos vayan a los pequeños productores y no a los grandes productores. Sí. Y entonces aquí ustedes hacen una serie histórica muy chévere con Pablo Manrique que ayudó en esta nota, que es el periodista que cubre el poder económico y que está en el laboratorio de inteligencia artificial. Entonces la línea verde de abajo es el porcentaje de lo que se presta que termina en pequeños productores. Los productores, sí. Y lo de arriba, la línea verde de arriba es lo que termina en grandes productores. En grandes productores. Y ahí lo que podemos ver es que uno, esos digamos, ha prestado muchos créditos en Colombia Sí. en estos últimos años. Eso ha crecido muchísimo, pero este gobierno no ha logrado romper la tendencia histórica de que sean los grandes productores, los grandes negocios agrícolas, los que se lleven todos esos créditos. De hecho, no solo no la rompe, sino que se exacerba. Es decir, la línea de la cantidad de plata que se va a los grandes productores llega a su punto más alto y, en cambio, la de los pequeños productores está en un punto más bajo que en el anterior gobierno de Iván Duque, Sí. ¿no? Que es todo pues, muy paradójico. Sí. Digamos, hay que decir que en 2023 hay fíjense que las dos líneas están más cerca, Sí. es decir, los pequeños productores lograron obtener más créditos y eso se debió a una política de la exministra de Agricultura, Cecilia López, que le puso como una restricción a la entrega de créditos a los grandes y eso hizo que digamos, los bancos y Finagro, que presta sus créditos a través de bancos como el Banco Agrario, tuvieran más incentivos para entregarle a los pequeños productores. Pero esa política se descontinuó y lo cierto es que este gobierno ha seguido como la tendencia Claro, histórica. el banco siempre tiene el incentivo a prestarle al que más plata Claro. tiene, al que es más grande, porque le da más seguridades de que le va a volver a pagar, ¿no? Sí. Entonces ahí es como mover esos botones en la política pública para que el incentivo pues logre dispersar más la plata. Sí. Muy bien, esta es como la revisión de esas semillas y de las grandes afirmaciones de los logros del gobierno, donde hay como un panorama mixto. Usted se fue a Córdoba. Nosotros hemos estado en Córdoba desde hace más o menos 3 años, ¿no? 3 años. Hemos visitado a una de sus antecesoras, Paula Doria, visitó 2 veces Támesis y una hacienda que se llama Pontevedra, en Córdoba, donde está concentrada un poco la reforma agraria, y hemos encontrado ¿qué hemos encontrado? Entonces, esta historia se terminó llamando 3 años después, la tierra de la reforma agraria sigue sin producir. Sí, entonces para explicar a la gente, esto es
Córdoba es uno de los departamentos donde se ha concentrado la entrega efectiva de tierras. Claro, porque en Córdoba además se concentró la contrarreforma paramilitar y tiene todos los símbolos posibles, desde los Castaño hasta el Ubérrimo, Sí. que está también en proceso de compra, uno de los predios del Ubérrimo, pues Uribe se lo quiere comprar, vender a la NT, no sé si todavía. De hecho, así empezó la historia. Así empezó la historia. ¿Cómo empieza esa historia? Sí, ahí acompañé a la Agencia Nacional de Tierras al desalojo policial de una finca administrada por el Fondo de Reparación de Víctimas. Este es el fondo que administra bienes de ex jefes paramilitares que entregaron, por ejemplo, Justicia y Paz. Entonces la historia empieza con un funcionario en una finca donde supuestamente descansaba Mancuso, preguntándose qué se siente orinar en una finca Y se fue a hacer pipí como un árbol, ¿ok? sí, exacto. Ahí no di más detalles. Pero, pero digamos esto para decir que acá hay mucho simbolismo por parte del gobierno, de un poco de que están conquistando a favor de la Es gente. que esa es la real alternancia que implica este gobierno, ¿no? Es como la gente que representa a los que fueron despojados, hoy está en el gobierno, devolviendo esa tierra. Y entonces ahí fuimos a dos haciendas. Sí. Una que queda muy cerca a Montería, a 20 minutos de Montería, que se llama la Hacienda Támesis, que pertenecía a un socio de los hermanos Castaño, y donde hacían unas fiestas, me imagino que grandes fiestas, ahí en ese predio, y donde desde octubre del 2022 el gobierno se lo entregó a 60 familias beneficiarias, ¿no? Y fuimos a otra que se llama Pontevedra, en el municipio de Planeta Rica, también entregada en diciembre del 2022 Sí. a un grupo de familias bajo la misma idea de que primero estas familias tuvieran como una parcela para su pan coger y después de que pudieran hacer como grandes proyectos productivos sobre esa tierra. Pero digamos ahí en esas... Ahí tenemos una foto de estos campesinos, que es como la vaina del campo, ¿no? De gente mayor que había estado como en Montería y pues, rápidamente todavía no hay mucho. Todavía no hay mucho, no hay titulación. Sí. Y el gobierno, sobre todo, digamos, lo que más le preocupa a la gente es que no llegan estos llamados grandes proyectos productivos. O sea, la tierra no basta, o sea, usted necesita la ADR, que es la Agencia de Desarrollo Rural, que viene y entrega asistencia técnica, semillas, etcétera, y eso todavía no ha llegado 3 años después. Eso todavía no ha llegado. El negocio del agro es un negocio difícil, es intensivo en capital, Sí. requiere mucha planeación. Y estas personas, 3 años después, lo que vimos en estas dos haciendas es que simplemente están sembrando para sobrevivir y siguen esperando que lleguen estos proyectos para que puedan sostenerse. Edgar Quintero cubre Casa de Nariño desde la Silla Vacía. Edgar, muchas gracias por pasar por acá. A usted por invitarme, muchas gracias a todos. Y yo les dejo los links de las 2 notas de Edgar en la descripción de este video. Por favor, suscríbanse al canal de YouTube de La Silla Vacía. Esto nos ayuda a sostener nuestro periodismo independiente y nos seguimos viendo con más contenido la próxima semana. Chao, que estén bien. Ahora es más fácil informarse con La Silla. En nuestro canal de YouTube encontrará todos los días análisis profundos, explicaciones claras y entrevistas a nuestro equipo de periodistas y a los personajes que mueven los hilos del poder en Colombia. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y ayúdenos a llegar a los 200.000 suscriptores.